Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos. Los invito a mis queridos hermanos a hacer una oración en apertura del servicio que tendremos este domingo. Cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a orar. Gracias, mi Santísimo Padre, mi Santo y Señor, te agradezco y te doy gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Sabiendo, mi Señor Santísimo, que tú eres un Dios tan lindo, grande en amor, grande en misericordia, Señor amado, pidiéndote, Señor, que nos des mucha sabiduría, mi Santísimo Padre, en este domingo, Señor, que nos gocemos en tus palabras, Señor, en tu palabra, y así, Señor, pedirte también por el pastor, que tú le des mucha sabiduría, que lo guíes, y Señor, que pues salgamos con mucho gozo en este día de servicio. Te agradezco y te doy gracias en el santo nombre de Jesús nuestro Señor, quien vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Llegué mi clamor delante de ti, Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebocerán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Abra mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Está tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escuchado. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabaré, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja atraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, te alabamos. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya.
confiar siempre en el Señor, porque Él no nos deja, porque Él no nos abandona, y sea lo que sea la situación que estés pasando, Él no nos deja solos, y Él nos dice: ten confianza en mí, que yo voy a estar contigo. Alabado y exaltado es tu nombre, Señor. Mi confianza está en ti. Díselo, mi hermano, mi hermana, díselo al Señor. Dile: mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti, porque sé que tú obrarás en mi vida y en mi corazón, en mis pensamientos. Eres tú quien está conmigo. Aleluya, Señor. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Hasta el día de hoy, tu cuidado, tu misericordia, tu fidelidad nos ha sostenido, nos ha dirigido, nos ha ayudado, Señor, y te pedimos de que el día de hoy no sea la excepción. Que tu mano nos siga fortaleciendo, que tu mano nos siga guardando, y aquello que hables a nuestras vidas el día de hoy, Señor, te pedimos de que nos ayudes también a ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de esta pantalla. Que el Señor me les guarde, me les proteja. Es un gusto saber de que hay una vasta comunidad allá aprendiendo a través de estas enseñanzas que el Señor nos permite dar. Así que el único que se lleva la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy continuamos con Lucas. El día de hoy, Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Estamos aprendiendo de todo el Evangelio de Lucas. Muy interesante el recorrido. A ver hasta dónde nos lleva y hasta cuándo nos lleva todo este recorrido. Pero ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros poder detenernos detalladamente en este Evangelio. Y de Lucas, ¿por qué el Evangelio de Lucas y no los otros? Bueno, el Evangelio de Lucas fue escrito para una comunidad que está lejos de la ley de Dios, una comunidad en el sentido del conocimiento, porque fue apuntada hacia la comunidad gentil. Así que ahí es donde entramos nosotros, en ese paquete donde no teníamos promesa, no teníamos herencia, no teníamos ley. Sin embargo, fuimos adheridos a este pacto de nuestro Señor. Pero veníamos sin un historial hebreo, digamos, y el Evangelio de Lucas va dirigido a eso, hacia las minorías, hacia el pueblo rechazado, desechado, el que no era parte de, ¿no? Sigue Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Y esta historia tú la has leído muchas veces. Es una parábola que Jesucristo cuenta, la parábola del buen samaritano, ¿no? Es una parábola que se ha usado de muchas maneras, impulsando trabajos sociales, motivando a la iglesia o motivando a las personas a que puedan extender la mano al necesitado, ¿no? Muchas veces ha sido usada para impulsar movimientos de justicia social. Sin embargo, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo están apuntadas hacia el reino de los cielos, están con la intención de mostrarnos características, formas o maneras del reino de los cielos. Así que esto tiene que ver con nuestra salvación. No digo que esté mal el servicio social, lo que estoy diciendo es de que esto tiene que ir apuntado hacia esta realidad de la humanidad, la necesidad de la salvación. Así que veremos qué es lo que esta parábola nos está enseñando a nosotros el día de hoy. Y aquí hay una pregunta clave. En el verso 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Mira, ya nos está diciendo de que la intención de la pregunta no es una intención de aprender o de conocer. La intención no es de crecer en su espiritualidad, o no es de buscar la respuesta. Bueno, vamos a ver la pregunta. La pregunta dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea que este intérprete de la ley, la pregunta que está haciendo
no tiene la intención legítima o verdadera de buscar la vida eterna. Él cree que ya tiene la vida eterna, ¿no? Entonces ese es un punto importante, porque Jesucristo, que conoce los corazones y conoce las intenciones, pues va a responder de acuerdo a la verdadera y única y legítima necesidad de aquella persona que se le acerca, ¿no? Así que la historia del día de hoy, o el tema, o el mensaje del día de hoy, va enfocado en esta búsqueda de la eternidad. Toda la humanidad, en cierto sentido, bueno, algunos son ateos, no creen en esto, pero en la gran mayoría, si tú te das cuenta, nuestra sociedad tiene muchas religiones, tiene muchas creencias, hay muchas fe, hay variedad en la fe, y todas apuntan hacia una eternidad, de una o de otra forma, ¿no? Todas empujan hacia la seguridad o la búsqueda de esta tranquilidad, de esta paz eterna. Hay una inquietud en el corazón humano de la eternidad. La pregunta es válida, la intención de este hombre no es válida, pero la pregunta es válida. ¿Cómo le hacemos para tener la eternidad? ¿No? Así que todos la buscamos en diferentes formas, de diferentes lugares, con diferentes personajes, con diferentes esfuerzos, diferentes sacrificios. Pero la Escritura nos ha enseñado de que el único dador de la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Él. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nosotros sabemos de que el único camino para llegar a la eternidad se llama Jesucristo, el camino. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo no se va a perder en el camino, sino que va a agarrar el camino correcto y va a llegar a la meta, que se llama la eternidad. Pero mira lo que dice Juan 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces nos vuelve a reafirmar esta idea, ¿no? Pero dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También hay un juicio para aquel que no cree, ¿no? Entonces, por un lado está la vida eterna y por el otro lado está el juicio de Dios, ¿no? Entonces, pero algo que estos dos pasajes nos muestran es de que la única manera de poder recibir y tener la eternidad es a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos nuestra lectura. O reiniciémosla. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesucristo le responde, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo es que tú la entiendes? Tú eres el intérprete de la ley, ¿qué es lo que tú entiendes en tu estudio de la ley? ¿No? Dice, entonces aquel respondiendo dijo: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos grandes mandamientos que resumen toda la ley de Dios. Lo que él está diciendo es, bueno, lo que yo he aprendido a través de mi educación, de mi estudio, de indagar, es de que si yo cumplo la ley a totalidad, entonces yo voy a poder tener la vida eterna, ¿no? Entonces, Jesucristo le dice: bien has respondido, verso 28. Haz esto y vivirás. Entonces estás bien. Es lo que has entendido, es lo que la palabra de Dios dice. Hazlo y eso es lo que te va a dar la vida eterna. Recuerda que Él en realidad no quiere saber cuál es el camino para la vida eterna, porque Él cree que ya tiene la vida eterna, porque Él cree que es justo, porque Él cree que ya cumple todos estos mandamientos, ¿no? Recuerda que es el intérprete de la ley. Él es de entre los religiosos, es uno de los que están en la cima, en la pirámide esta religiosa, en la pirámide de los encargados de enseñar y
de dirigir o qué sé yo, la vida religiosa de la comunidad en aquel entonces, estaba entre los de hasta arriba, ¿no? Entre la cima de la pirámide. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y hace otra pregunta. ¿Por qué? Porque no lo ha agarrado todavía en alguna falla, y la intención de la pregunta es ver en qué falla Jesucristo para poder señalarle, juzgarle, destruir su ministerio, ¿no? Recuerda, la intención negativa de estos es destruir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y están buscando errores y fallas para poder decir: ajá, ya ves, por eso es de que no te voy a seguir, porque estás mal en tu justicia, ¿no? Pero esto nos ayuda a nosotros para responder a la pregunta de la eternidad. ¿Qué hacemos nosotros para poder adquirir la vida eterna? Algo que habíamos visto ya en los primeros versos que leímos de Juan 3:16 y Juan 3:33, vimos de que es creer en Cristo lo que nos otorga la vida eterna. Está rehusándose a creer en Jesucristo, a someterse al señorío de Jesucristo. Entonces, al cumplir la ley no le va a satisfacer la necesidad que tiene de la vida eterna. Mira, hablando en esta sección podemos decir de que muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado, un camino erróneo para responder o para adquirir la vida eterna. Nuestro limitado conocimiento de la verdad nos hace creer que podemos nosotros ganar la vida. Nosotros creemos que a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra lucha, a través de nuestras buenas obras, pudiéramos ganar la vida eterna. Sin embargo, Juan 3:16 y 3:36 nos dijeron de que es creer en Jesucristo. Es un asunto de fe. Es un asunto de aceptación, es un asunto de sometimiento, lo que nos va a otorgar la vida eterna. Un camino equivocado basado en nuestra ignorancia, viendo a ver qué es lo que ya nosotros podemos hacer, ¿no? Es interesante porque Jesucristo en el verso 21 de este capítulo 10, nosotros lo veíamos la semana pasada, Jesucristo había dado un anuncio interesante a la comunidad que estaba oyendo, y entre ellos estaba este intérprete de la ley. Jesucristo les había ya dicho que estas cosas estaban ocultas de los sabios y que habían sido reveladas a los niños, ¿no? Y Jesucristo se regocijaba en esa verdad de que Dios había revelado estas grandes cosas a los niños, pero las había ocultado de los sabios, de los entendidos, de los que conocían. Y entre esos sabios y entendidos y que conocían estaba este intérprete de la ley, ¿no? Y nos damos cuenta de que sigue oculta esta realidad y esta verdad ante los ojos, a pesar del conocimiento, a pesar de sus estudios. Eso nos deja ver de que el estudio y el conocimiento y todo eso, mis hermanos, no es lo que nos abre las puertas, porque esta es sabiduría humana, pero la sabiduría que viene de Dios es la que nos permite entender las verdades espirituales que solamente Él revela a quien Él quiere. Jesucristo mismo lo decía en esos versos anteriores, lo leímos la semana pasada, de que Él revela a quien Él quiere al Padre. Dice: el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y el Hijo lo revela a quien Él quiere. Gloria a Dios. El sabio hace aquí la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para ganar la vida eterna? ¿No? Pero este sabio tiene sus ojos cegados. Esta verdad está oculta para él. Y esto nos va a ir ayudando a nosotros a entender. Primero, mis hermanos, hay un camino equivocado. El camino equivocado es nuestro esfuerzo para alcanzar la vida eterna. Nosotros no podemos hacer nada para adquirir la vida eterna. La vida eterna no es un trofeo que tú y yo nos ganamos a través de nuestro esfuerzo. Si la vida eterna fuera algo que tú y yo nos podemos ganar, Jesucristo vino por gusto. Jesucristo hizo un sacrificio y un esfuerzo en vano si la eternidad se alcanzara porque nosotros nos esforzamos. Si fuera posible alcanzar la eternidad por nuestro esfuerzo, el sacrificio de Cristo fuera en vano. Solo la pregunta del sabio, la pregunta del intérprete de la ley, es una pregunta basada en ignorancia, porque el ser humano no puede hacer nada para adquirir la vida
eterna. No podemos hacer nada, somos incapaces de hacer. Sin embargo, el intérprete de la ley menciona dos grandes cosas que él ha aprendido, y Jesucristo hace una afirmación en esas dos grandes cosas y dice: Jesucristo es verdad. Él menciona los dos grandes mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo dice: es verdad, hazlo y vivirás. Cumple esas dos verdades y vivirás. Y aquí es donde pudiéramos entrar en conflicto nosotros con esta parábola y esta enseñanza, porque ya hemos aprendido de que es someternos al Hijo, es creer en el Hijo lo que nos otorga la vida eterna. Entonces pareciera de que también es a través de obras que adquirimos la vida eterna, porque si yo hago estas cosas, quiere decir que yo alcanzo, yo logro recibir como premio, como recompensa, como pago, pues la vida eterna. Dos grandes problemas que muestra la búsqueda de la eternidad. Hablando de este camino equivocado, creer que nosotros podemos hacer algo, y lo otro que él decía en el verso 29, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesucristo. Él está seguro de que tiene la vida eterna porque ha hecho el esfuerzo necesario. El camino equivocado es nuestra autojustificación. Creer que nosotros no lo merecemos por lo que hemos hecho y creer que a través de nuestro esfuerzo nosotros lo lograremos. Pero ten esas dos grandes verdades en mente, porque es lo que Jesucristo nos va a ayudar a entender en lo que continúa. La pregunta del intérprete de la ley para este momento fue: ¿y quién es mi prójimo? Y esa pregunta es la que hace que Jesucristo traiga esta parábola para poder explicar el punto. Tú recordarás también que las parábolas es una forma de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo mencionábamos anteriormente. Si tú has seguido la línea de esta serie de predicaciones, ya has escuchado esto. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo es una historia inventada con la intención de enseñarnos una verdad espiritual, ¿no? Una historia creada para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces esta parábola tiene la intención de enseñarnos una realidad, una verdad que nos ayude a entender el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos, o a entender nuestra salvación. Y en este caso está en el contexto de la vida eterna, está en el contexto de cumplir el mandamiento. ¿Cómo puedo yo cumplir estos mandamientos? Y más que todo, ¿quién es? ¿Hacia dónde debe dirigirse el cumplimiento de este mandamiento? En este caso la pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? ¿No? Entonces aquí podemos ver el camino que el Señor Jesucristo revela. Ya vimos el camino equivocado, el que muchas veces tomamos en base a nuestro esfuerzo y autojustificación. Este es el camino revelado. Mira lo que dice el verso 30. Respondiendo a Jesús dijo: bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre viene de Jerusalén, seguramente viene del templo, viene de adorar, viene de servir, y en el camino para Jericó es un camino pedregoso, angosto, hay muchas cuevas y piedras donde los ladrones es fácil que se escondan. Esta parábola, esta historia está basada en algo muy conocido en su comunidad. La gente entendía el peligro, sabía que esas cosas pasaban. Esta cosa que Jesucristo está contando no es algo totalmente extraño para ellos. Esto es algo muy común, de pronto encontrar a alguien tirado en el camino, medio muerto, porque los ladrones le asaltaron, le robaron. Así que esta parábola es algo muy común, algo que ellos han vivido, y posiblemente entre la gente que estaba ahí, quizá les ha pasado lo que Jesucristo está contando, ¿no? Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Ahora viene este representante de la religión
este representante máximo de la religión, venía un sacerdote, la gente encargada de enseñar, de practicar, de vivir la fe que se está practicando, ¿no? Dice asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, ¿no? O sea que el sacerdote y el levita es la otra clase de servidores en el templo, encargados de este asunto religioso, este asunto espiritual, pudiéramos llamar, y los dos vieron al herido, los dos vieron al que le habían robado, pero ninguno hace nada. Dice, viéndole pasó de largo. Lo mismo hizo el sacerdote. Para este entonces, quizá el intérprete de la ley o la gente también en general, al escuchar la parábola, cómo se va desarrollando, y cuando Jesucristo dice, bueno, por entonces venía un sacerdote, quizá ellos dijeron, bueno, ahorita viene la solución para esta persona que está en necesidad. Pero no pasó así, ¿no? Después viene el levita y quizá el intérprete de la ley diría, bueno, en este momento es cuando va a haber solución para esta persona que está en necesidad. Sin embargo, le dio el paso de largo. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí hay un golpe interesante para este intérprete de la ley y un wow para todos los que están escuchando la historia, porque pasó un samaritano y el samaritano hizo lo que el sacerdote y el levita no hicieron. El samaritano, tú vas a entender que era una especie era una persona o una raza, una sociedad, mejor dicho, rechazada. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían unido con otras razas y el judío había intentado, y la ley era de que tenían que mantenerse puros, se casaban solamente entre ellos para mantener su comunidad lo más pura posible, pura en el sentido de otras creencias, porque si se casaban con otros que tenían otras creencias, esas creencias entrarían a la fe de ellos. Y Dios se los prohibió cuando les dijo que iban a Canaán, les dijo, van a entrar, pero no se casen con las mujeres de allá, o mujeres, no se casen con los hombres de allá, porque van a traer sus ídolos y ustedes van a caer en el pecado de la idolatría, van a comenzar a creer lo que ellos creen, ¿no? Pero los de Samaria, ellos sí se unieron con las otras familias, con las otras sociedades, y entonces hay un rechazo, hay un odio hacia los samaritanos. Y de la misma forma el samaritano tiene cierto odio hacia los judíos, ¿no? Recordarás tú aquella historia de Juan capítulo 4, cuando Jesucristo pasa por el pozo de Jacob y la samaritana, y así se llama esa historia, ¿no? La mujer samaritana se acerca a sacar agua y Jesucristo le dice, dame un poco de agua, y ella le dice, ¿por qué me pides tu agua si tú eres judío y yo soy samaritana y tú sabes de que hay una pelea y una riña, somos diferentes, no nos llevamos bien? ¿Cómo es de que tú vienes y me pides si somos enemigos? ¿Por qué? Porque era muy común, esto todo el mundo lo sabía, el samaritano y el judío no se llevaban. Entonces Jesucristo, cuando cuenta esta parábola, está trayendo a este personaje que es odiado, este personaje que no es querido, que no es bien visto, que no es bienvenido. Sin embargo, es el que hace la obra de justicia. Dice, movido a misericordia, se acerca a él. No solamente lo vio y pasó de largo, no. Interrumpe su camino, interrumpe su rutina, se acerca a él y dice la Escritura que es movido a misericordia. La misericordia es no es solamente el sentimiento de dolor, es ponerte en los zapatos de la otra persona y es moverte para procurar una solución, es hacer ese problema, ahora es tuyo. Es tener la capacidad no solo de ver el dolor, sino de sentir el dolor, de hacer lo propio y buscar una solución. Él fue movido a misericordia, dice, y acercándose, vendó las heridas, echándole aceite y vino. El aceite y el vino era una especie de medicina, eran cosas antisépticas. Le echó aceite, le echó vino y le puso en su cabalgadura, se lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, estuvo al pendiente, la hizo de enfermero, ¿no?
Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. So, él sigue su camino, va a hacer sus negocios, lo que sea, quizá vendía, no sabemos. Pero parece que su camino era un camino común o normal y cuando regrese, si hay algo más que se debe, yo te lo voy a pagar. Aquí vemos al enemigo de este herido, un enemigo social, un enemigo racial, un enemigo de herencia, extendiendo la mano porque fue movido a misericordia. Y se hace responsable de su desgracia y se convierte en la solución de su desgracia. Y aquí es donde pudiéramos ver lo que Jesucristo está enseñándole a este intérprete de la ley en cuanto al camino, o la forma, o la manera, cómo llega a la vida eterna. ¿O cómo cumplimos los mandatos para la vida eterna? Y es que esta parábola va más allá de obras sociales. Esta parábola va más allá de simplemente una enseñanza de ayudar a los demás. Porque el intérprete de la ley se justifica diciendo, yo cumplo toda la ley, así que yo ando bien. Pero a través de esta parábola Jesucristo le demuestra de que no es así, de que él no puede cumplir la ley con sus propias fuerzas. Hay una ley que el intérprete dijo, esta es la ley para la vida eterna, y Jesucristo le dijo, es verdad, ve y cúmplela y así recibirás la vida. Pero Jesucristo sabe una verdad, el ser humano no puede cumplir la ley de Dios. Ni se somete a la ley, dice Pablo, ni puede cumplir la ley. Porque nuestra naturaleza humana está totalmente alejada, está retirada de la obediencia a Dios. Nuestros deseos no son obedecer a Dios. Nuestro querer no es obedecer la ley de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento que debía cumplir es amar a Dios, ¿no? Y tenía que amarlo por sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con todo tenía que amar a Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan nos enseña una verdad que nos ayuda a entender esta parábola. Juan dice, el corazón humano, el ser humano es incapaz de mostrarle amor a Dios. La razón por la cual, dice Juan hablándole a la iglesia, la razón por la cual nosotros el día de hoy decimos que amamos a Dios y realmente amamos a Dios, la razón por la cual lo podemos hacer es porque Él nos amó primero. El amor de Dios hacia nosotros nos ha capacitado para poder responderle en amor. El amor a Dios es una respuesta a haber entendido y haber recibido el amor que Él primeramente nos daba. O sea que yo no puedo amar a Dios a menos de que el mismo Dios me dé amor a mí. Entonces el intérprete de la ley no puede cumplir la ley a menos de que Dios lo capacite para cumplir la ley. Entonces en realidad no es su esfuerzo lo que le otorga la vida eterna, sino que es el resultado de que el amor de Dios ha sido derramado sobre el corazón de la persona. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, decía Pablo, que había sido puesta para mostrar nuestras debilidades, nuestros pecados. Cuando tú lees la ley de Dios, te das cuenta de que no puedes cumplir la ley de Dios y te das cuenta de que eres transgresor de la ley de Dios y que ahora estás destituido de la gracia de Dios. Y entonces la ley te presenta tu incapacidad y lo inútiles que somos
y nos deja ahora con una pregunta: ¿y ahora qué hacemos para que este problema se solucione? Y cuando estamos en ese problema de no saber qué hacer, es cuando Jesucristo aparece y dice: yo soy el que soluciono el problema, yo soy el que doy el perdón del pecado, yo soy el que doy la vida eterna, yo soy el que restauro la relación con Dios, yo soy, dice el Señor Jesucristo. Cuando vemos la ley que no la podemos cumplir, es cuando vemos la necesidad de Jesucristo para poder cumplir la misma ley. El amar a Dios es la respuesta de que Él nos ha amado primero, de acuerdo a 1 de Juan 4:19. Su amor está en nosotros y por eso somos capaces de amarle a Él. Si el amor de Dios no está en nosotros, no podemos amar a Dios. El ser humano necesita a Dios para cumplir ese mandamiento. Y el segundo gran mandamiento que este escriba, que este intérprete de la ley presenta, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el amar al prójimo es resultado de que hay amor de Dios en nuestro corazón. Nosotros no nos inclinamos hacia amar al prójimo tampoco. Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es enfocado en nosotros. Pero si hay una pizca de amor de Dios en nosotros, podemos nosotros responder en amor al prójimo. Este es el resultado, este acto del samaritano. Recuerda que estas son dos sociedades que se odian, estas dos sociedades que se odian a muerte porque se han atacado varias veces, destruyéndose los unos a los otros. Se han negado la oportunidad de adorar a Dios. Exacto, el samaritano no entraba al templo judío. Era un odio muy arraigado en ellos. Sin embargo, este samaritano es movido en misericordia. Para que eso suceda, tuvo que haberse transformado ese corazón. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, transformar. Entonces, el amar al prójimo en la misma manera, con el mismo esfuerzo, con la misma pasión, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo que nos amamos a nosotros mismos, es el resultado de que el amor de Dios ha transformado nuestros corazones. La capacidad de amar sobre el odio, la capacidad de perdonar, sea cual sea la falta, la capacidad de hacer obras que beneficien a los demás como una expresión de amor, sin importar quién sea, sin importar su raza, sin importar si le conocemos, sin importar si nos odiábamos, si éramos enemigos, si nos odiábamos a muerte. Eso solamente lo puede hacer un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Esta ley no la podemos cumplir si Dios no nos ayuda a cumplir la ley. El que ha sido amado puede amar a Dios y puede amar al prójimo. Y ese es el mensaje en este segundo mandamiento. Ámalo así como tú te amas. Así, con la misma intensidad que tú te amas, así ama a los demás. Y es que todos nos amamos a nosotros mismos. Los religiosos fueron incapaces de vivir su fe. El que tiene un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios es capaz de vivir la fe. Y este es el camino que Cristo nos revela. Necesitamos de Él para poder vivir, para poder practicar nuestra fe. Nuestra fe necesita obras. Santiago dijo que una fe sin obras es una fe muerta, y si es una fe muerta, pues no sirve para nada. Es una fe que nos salva. Las obras dan testimonio de que la fe está viva, pero la fe viva da testimonio de que hay un corazón que ha sido lleno por el amor de Dios. Necesitamos a Dios para vivir nuestra fe. Aquí los religiosos, en la parábola de Jesucristo, el levita y el sacerdote, incapaces de resolver la necesidad del que está herido. La religiosidad, las leyes, incapaces de solucionar
la herida de muerte que ha recibido este que está tirado en el suelo. Ese que está tirado con herida de muerte es el que necesita vida. Sin embargo, la religión fue incapaz de presentar la solución. Nada más señaló de que había una herida, nada más señaló de que había muerte, nada más señaló de que estaba tirado y sin ayuda y pasó de largo. Sin embargo, el odiado, el rechazado, el que no era bienvenido, ese fue movido a misericordia. El extranjero fue movido a misericordia y ese actuó. Entonces aquí está el camino revelado. Nuestro esfuerzo es incapaz de alcanzar la vida eterna. Solamente Dios, que se movió en misericordia y vio nuestra desgracia y nuestra miseria, se movió en misericordia y vino al camino donde estábamos tirados y nos sana y paga el costo de nuestra sanidad. Un corazón transformado es el resultado de tener el amor de Dios. La ley tiene la intención de mostrar nuestro pecado y tiene la intención de mostrar nuestra muerte. Pero Cristo es el que da la vida y la vida eterna. Verso 36. Jesucristo le hace la pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Sería el sacerdote? ¿Sería el levita? ¿O sería el samaritano? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley quisiera decir, bueno, fue el sacerdote, fue el levita. Le hubiera venido muy bien si la parábola hubiera dicho: el sacerdote se detuvo, curó a este hombre, se lo llevó a las afueras del templo, o pagó una casa y se encargó de solucionar. Pero no fue así, tampoco el levita, pasaron de largo simplemente. Y ahora le hace la pregunta: ¿quién tú crees que fue el prójimo? No se trata entonces de quién es mi prójimo, sino se trata, ¿soy yo el buen prójimo para los demás? ¿Soy yo el prójimo adecuado, correcto? ¿Quién es el verdadero prójimo de los demás? Y el verso 37 dice: y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve entonces y practica tu fe. Vive tu fe en totalidad, entendiendo de que solamente a través del poder de Dios podemos vivir nuestra fe a totalidad. Necesitamos una relación íntima, cercana a Dios. Necesitamos una relación única con Dios. Necesitamos un corazón transformado, necesitamos una visión diferente para que podamos nosotros adquirir la vida eterna, cumplir la ley de Dios. Él está diciendo: ve y haz eso. Atrévete a actuar por encima de los odios y los prejuicios. Atrévete a actuar por encima. Deja moverte por el amor de Dios. Deja dirigirte por la dirección que Dios da, sin importar cultura, sin importar religión, sin importar nada. Haz aquello que Dios pone en tu corazón que hagas, aquello que Dios te capacita para hacer. Y entonces, esa fe, esas obras de fe, darán testimonio de que tienes la vida eterna. Ve y haz tú lo mismo, le dice. Ahora este intérprete de la ley tiene que arreglar el problema de su corazón. Tiene que ser capaz de amar al enemigo y servirle con amor, con el único deseo
de que se beneficie su enemigo. Ese es un tremendo arreglo de corazón. Eso solamente lo puede hacer un corazón transformado. Tiene que solucionar el problema de un corazón. Y tiene que solucionar otro problema. Tiene que solucionar el otro problema, el problema de la religión. En esta parábola se dio cuenta de, oye, todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado, realmente no me lleva a la vida eterna. Ahora, la instrucción es, si tu religión no te funcionó, si lo que has aprendido, lo que has leído, lo que has entendido no te funcionó, Jesucristo le dice, aquí estoy entonces, sígueme. Una parábola muy interesante. Ahora lo mismo nos toca a nosotros hacer. Tenemos que vivir nuestra fe, pero sabemos de que no podemos vivir nuestra fe a menos de que el mismo Dios haga que nosotros vivamos nuestra fe. Y si Dios hace que nosotros vivamos nuestra fe, es porque tenemos una relación íntima con Él. Y es porque le hemos reconocido como nuestra única salvación. Tenemos que vivir nuestra fe, que otros se beneficien de nuestra fe, que brillemos como el samaritano en medio de la necesidad y de la oscuridad. Que la luz de Cristo en nosotros alumbre a todos. No basándonos en nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y habilidades, sino que dependiendo del poder transformador de Dios en nuestras vidas para cumplir lo que tenemos que cumplir. Mis amados hermanos y hermanas, necesitamos de Dios para poder amar a Dios. Necesitamos de Dios para poder amar a nuestro prójimo. Necesitamos de Dios para poder tener la vida eterna. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la enseñanza el día de hoy, porque nos recordaste, Padre, de que la vida eterna no es algo que logramos a través de nuestro esfuerzo. Es algo que tú nos das porque te moviste a misericordia. Gracias, Padre, y de una forma consciente una vez más ponemos nuestra vida en tus manos y que tu voluntad se haga en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hola mis hermanos, gusto saludarles una vez más, aún a través de estos medios, gozosos de estar juntos. En esta ocasión oramos, nos toca orar para nuestros diezmos, dar gracias, pero les quiero volver a repetir lo que dice 2 de Corintios 9:13, dice que por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestras contribuciones. Entonces, Pablo está diciendo que hay formas de glorificar a Dios y es en este servicio de dar a los demás, en esta obediencia de escuchar y unirnos a la iglesia. Y dice que por la liberalidad es la generosidad, al dar es la soltura, al ayudar a los demás. Y no es que estemos ayudando, es que estamos apoyando la obra del Señor. Amén. Así es de que, mis hermanos, demos gracias y glorifiquemos a nuestro Dios con nuestra obediencia. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu generosidad, porque es de lo recibido de tu mano que nosotros te damos. Esta es una evidencia, Señor, de que tú has sido generoso con nosotros. Ayúdanos a ser generosos con tu reino. Ayúdanos a ser, Señor, apoyar en unidad, como los corintios ahora van a ayudar a los de Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a seguir viéndonos como un solo cuerpo, a seguir apoyando tu obra en este lugar donde tú nos has permitido ser sembrados, crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a ver esta obra, Padre, como el medio que tú has usado
para alcanzarnos, para que alcancemos madurez en el caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a bendecir así como tú nos has bendecido a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu obra no pare, sino que avance, se ensanche y que podamos a través de los medios de esta tu congregación poder alcanzar a otros, Señor. Y no solamente alcanzarlos en cuanto al Evangelio, sino que tu iglesia también pueda proveer, Señor, para las necesidades de aquellos que en estos momentos, Padre, quizá no la estuvieran pasando tan bien. Ayúdanos a ser, Señor, esa herramienta tuya en obediencia y en liberalidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias porque tú provees. Y gracias, Señor, porque yo confío en que tú recibes estos diezmos y estas ofrendas de corazones alegres, Señor, porque la alegría, el gozo, Señor, de participar en tu reino proviene de ti. Señor, te pedimos, recíbelos y gracias una vez más porque tú nos has proveído. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me
Bendiciones, mis hermanos. Deseo que se estén gozando en este día, ya casi por terminar nuestro servicio de adoración. Y nuevamente invitándote a que medites qué es lo que el Señor habló hoy en esta predicación a tu corazón, a tu vida, cómo el Señor te está tocando el día de hoy. Hermano, te invito a que meditemos qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra en este día. También, hermanos, pues recordándoles nuestro estudio bíblico que tenemos los días miércoles y viernes por el canal de YouTube a las 7 de la tarde. Si tú aún no te suscribes, te invito a que te suscribas, busques al pastor Alex Castillo, te suscribas y también que toques la campanita para que te recuerde que es momento de unirte a nuestro grupo de estudio bíblico. Nos encantaría mucho tenerte con nosotros en nuestro grupo aprendiendo de la palabra de Dios. También muy importante que si tú lo puedes ver cuando se está transmitiendo en vivo, pues ahí tú puedes comentar, tú puedes hacer tus preguntas, tus dudas y los pastores con gusto te ayudarán a contestarlas. Y si no, de igual manera tú puedes buscar cada uno de los estudios bíblicos que hemos tenido y de igual manera en los números de teléfono que aparecen aquí abajo, tú podrás contactar a los pastores y hacerles cualquier duda o pregunta que tú tengas. También por el mismo canal de YouTube, los días domingo a las 2 de la tarde tenemos nuestro servicio de adoración, donde escucharemos alabanza, nos gozaremos cantando, ¿por qué no nosotros también desde casita? Cantando, orando a Dios, leyendo su palabra y preparándonos para la predicación día domingo a las 2 de la tarde. También muy importante que le des un dedito arriba a este servicio si te gustó, si tú crees que es de utilidad en tu vida espiritual y también ayudarnos a compartirlo para que llegue a más personas y más personas puedan seguir aprendiendo o conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradeceríamos mucho de antemano, te agradezco porque cuento con que lo vas a compartir y vas a darle un dedito arriba. También recordándoles por Facebook, podemos buscar a Mari Castillo, ella es la esposa del pastor Mari Castillo, envíale la solicitud y ella te estará aceptando con mucho gusto. Ella tiene contenido de lectura bíblica por las mañanas y por las noches del Nuevo y del Antiguo Testamento. Ella estuvo un poquito enferma, pero gracias a Dios ya está bien, agradecemos a Dios por ello porque ella y el pastor ya se encuentran mucho mejor de salud. Pero si tú la buscas a ella, tú puedes encontrar mucho contenido en su página de Facebook. Te invito a que le envíes la solicitud para que estés aprendiendo juntamente con nosotros acerca de la lectura bíblica. Pues mis hermanos, deseándoles que se encuentren llenos de grandes bendiciones, a pesar de nuestras altibajas, ¿no? El Señor no nos abandona, mis hermanos. A veces hay momentos de lucha, a veces hay momentos de celebrar, ¿no? Pero en aflicción, en angustia, en cualquier situación que estemos pasando, mis hermanos, los invito a que estemos gozosos. También a mí me ha pasado, ¿no? He tenido situaciones difíciles, pero nuestro único refugio y nuestra única motivación, nuestro Señor Jesucristo, su palabra, mis hermanos, y pues oremos por cada uno de nosotros, por las dificultades que podamos estar pasando y también agradezcamos a Dios por el cuidado de cada uno de nosotros, mis hermanos. Espero verles pronto y deseo que tengan este inicio de semana lleno de grandes bendiciones, mis hermanos. Espero verles pronto nuevamente y nos vemos. Dios me los bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.